Buenos días. Esta es la tarea que he realizado del módulo 2. Hola Pilar. Precisamente mi actividad del módulo 2 consiste en una videopresentación. En el documento que adjunto con las tareas utilizo plantillas que había elaborado en el curso que recibí de docencia de la formación profesional para el empleo, adaptadas en este caso a la tarea en concreto que es esta videopresentación. Una de las primeras tablas es la planificación didáctica del curso completo correspondiente pues, al certificado profesional gestión comercial inmobiliaria. Y el segundo es, en el segundo es otra tabla en el que se describe la tarea a realizar y esa sí que concretamente la he tenido que modificar, puesto que las tareas, ninguna de las tareas que anteriormente o previamente había elaborado incluían una videopresentación. Sí que es cierto además que yo eliminaré luego de esta videopresentación esta primera parte, haciendo referencia al tutor de teleformación, para que lógicamente me permita y me sirva esta grabación, para posteriormente, pues, además de publicarla en mi blog, ahí tenemos la dirección de mi blog, pues de alguna forma contribuir a los alumnos a los que yo imparto clase presencial referida a esta materia concreta, que también pues, está relacionada con los impuestos que se presentan o los impuestos relacionados con el sector inmobiliario. Bien, hoy es 21, lunes 21 de noviembre, son las 10:30. Esta tarea aproximadamente yo creo que durará unos 30 minutos. Sí que es cierto que mi preocupación, también es cierto que yo había grabado anteriormente videopresentaciones, pero yo lo que he querido en este caso era incluir diapositivas y imagen simultáneamente y de alguna forma grabarlo directamente sin necesidad de edición. Otros tipos de programas o de software se permite realizar diapositivas y luego a partir de esas diapositivas generar una imagen de la persona y luego editarla y así conseguir incorporar la imagen con las diapositivas. En este caso he recurrido a una técnica un tanto personal, estoy utilizando un sistema que se me ha ocurrido y es precisamente en el margen izquierdo tenemos las diapositivas, en el ángulo superior derecho mi imagen y luego incluso abajo pues he puesto unas notas por si quiero añadir alguna indicación, por ejemplo en este caso voy a poner mi correo electrónico, no el institucional de la Universidad de Murcia, sino el personal, que sería angelmanzanares@hotmail.com. Y de esta forma pues también conseguimos tener diferentes elementos. Primero yo con el puntero puedo seleccionar la información, puedo escribir, se van viendo las diapositivas y además de alguna forma dan en ese dinamismo de mi presencia física. Bien, también es cierto que Pilar, si conoces o alguien conoce algún programa que a la misma vez que se pueden ir pasando las diapositivas, se puede ir hablando e insertando esa imagen, pues también me gustaría que me indicases qué tipo de programa, sin necesidad de luego pues, de editar y siempre y cuando pues, también fuese algún programa que no fuese muy complicado, porque la mayoría de los editores editores de vídeos son excesivamente un tanto complicados y esto quizás simplemente es muy sencillo porque lo único que estoy haciendo es grabar lo que se ve en la pantalla, no en toda la pantalla, sino en parte de la pantalla. Bien, bueno, pues dicho esto, y a partir de aquí, lógicamente no voy a hacer referencia al curso de teleformación, porque la idea básicamente es cortar eliminar este trozo para que luego sea un discurso coherente con la materia que voy a explicar. Bien, pues inicio la sesión. Gracias y hasta la próxima.
Hola, bienvenidos. Hoy en esta sesión vamos a hablar del impuesto de bienes inmuebles, uno de los impuestos importantes, quizá donde las haciendas locales consiguen eh, financiación, consiguen recursos, uno de los principales impuestos de donde se nutren las administraciones locales para la prestación de servicios y para tener los recursos necesarios. Vamos a ver brevemente los siguientes puntos, unas consideraciones generales acerca de, sobre todo, de los impuestos relacionados con el ámbito local. Veremos el marco normativo, el marco regulador de este impuesto, el impuesto sobre bienes inmuebles. Veremos cuál es el concepto, qué es el impuesto sobre bienes inmuebles, la naturaleza jurídica, el hecho imponible, cuando sucede o cuando acontece este impuesto, quiénes son los sujetos no sujetos al impuesto, el ámbito territorial de aplicación, los sujetos pasivos, cuál es el periodo impositivo, que ya adelanto que corresponde al 1 de enero, la gestión tributaria, quién tiene la potestad tributaria, y luego veremos los diferentes elementos de los bienes inmuebles, como son el tipo de gravamen, la base imponible, la base liquidable, la cuota íntegra y la cuota líquida. Y luego veremos un recibo, un ejemplo que de alguna forma sirva de ilustración para eh, pues, ilustrar este tipo de impuesto y que sea de la forma más práctica. Bien, pues ya el artículo 143 de la Constitución española establece la posibilidad o la necesidad de que las haciendas locales se nutran de los ciertos recursos. Luego viene desarrollado por el artículo 2.1 del Real Decreto Ley 2/2004 de 5 de marzo, porque se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el que de alguna forma se establecen las diferentes fuentes de financiación de las haciendas locales. En este caso, esta financiación, pues estamos hablando de los tributos municipales, los impuestos, como el impuesto de bienes inmuebles, como el impuesto de actividades económicas, como otro tipo de impuestos como el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, otros impuestos como por ejemplo el impuesto de circulación, que se denomina el impuesto de tracción de vehículos de tracción mecánica, etcétera. Luego, las tasas municipales, tasas en principio son por la prestación de algún servicio, como las tasas de recogida de los residuos sólidos, o como las tasas por, de las terrazas de los bares. Y luego otro tipo de tributos que serían las contribuciones especiales, que son aquellos en donde el ciudadano de alguna forma se beneficia directamente de alguna mejora realizada en el término municipal relacionada con su espacio o la localidad donde él se desenvuelve. Un ejemplo para que se comprenda sería la pavimentación del asfalto, pues lógicamente eso de alguna forma revaloriza el terreno y es una mejora que directamente contribuye a unos ciudadanos en concreto. Entonces hay que pagar una serie de tributos que son los denominados contribuciones especiales. Luego, otro tipo de financiación de las que se nutren las haciendas locales son los recargos o los impuestos de las comunidades autónomas. Es cierto que las comunidades autónomas tienen la potestad en algunos impuestos, en varios impuestos, con el impuesto de sucesiones y donaciones, otro tipo de impuestos como el impuesto sobre los juegos, impuestos bingos, etcétera, pues tiene la posibilidad las administraciones locales de alguna forma, y siempre que hubiese una ordenanza fiscal, de incluir un recargo especial que va dirigido o destinado directamente a la hacienda local del municipio concreto. Y después, otras fuentes de financiación son los ingresos que proceden del patrimonio particular que tiene la corporación local. Es decir, no de los bienes de dominio público, como pudieran ser los
de los parques, las plazas, etcétera, sino aquellos bienes que de alguna forma proceden de su patrimonio, bien recibidos porque forman parte de su patrimonio o porque han sido recibidos por herencia, donaciones, etcétera. Pues esas rentas que se obtengan procedentes de esos patrimonios en cuanto a enajenación, los bienes o las rentas producidas por arrendamientos, etcétera, pues también forman parte de los recursos de las haciendas locales. Bueno, pues los impuestos municipales se subdividen en dos tipos de impuestos: los obligatorios, que en todo caso son exigidos por los municipios, así lo establece el artículo 59.1 del texto refundido de la Ley de Recaudación de las Haciendas Locales, y entre ellos pues encontramos el impuesto de bienes inmuebles, que es el que vamos a profundizar en esta sesión, el impuesto de actividades económicas y el impuesto de vehículos de tracción mecánica, el denominado impuesto de circulación. Y luego hay otros tipos de impuestos que son de exigencia voluntaria siempre y cuando se haya aprobado una ordenanza fiscal al respecto, y entre ellos podríamos hablar del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, o el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, que es lo que comúnmente se denomina contribución. Bien, pues vamos a centrarnos ya en lo que nos concierne en esta sesión, que es el impuesto sobre bienes inmuebles. El marco normativo donde está regulado este impuesto es el texto refundido de la Ley de Recaudaciones y Haciendas Locales y en el Real Decreto Ley 1/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, desarrollado por el Real Decreto 417/2006 de 7 de abril. Es cierto que, si bien la facultad de este impuesto la tienen las haciendas locales, la competencia también es compartida con la Administración Central, en tanto y cuanto la ley del registro de catastro de alguna forma es el censo donde todos los bienes inmuebles de alguna forma están censados, y de quién son los que declaran los valores catastrales que luego se utilizarán en la aplicación del impuesto. Bien, bueno, pues es un impuesto que grava la titularidad de ciertos derechos sobre los bienes inmuebles urbanos, rústicos y de características especiales. Cuando hablo de que grava la titularidad de ciertos derechos, me refiero ya no solo a los derechos de propiedad, sino a otro tipo de derechos como la concesión o como el usufructo, etcétera. Veremos a continuación. Inmuebles urbanos, lógicamente, los que de alguna forma están urbanizados o tienen ese planeamiento de urbanización. Los rústicos, aquellos que no se consideran ni urbanos ni urbanizables. Y los de características especiales, que podríamos entender que este tipo de bienes son un conjunto especializado de diferentes elementos o construcciones, como pueden ser terrenos, edificios, etcétera. Con un ejemplo muy sencillo sería un aeropuerto. Está integrado pues, por un conjunto especializado de diferentes elementos, una pista de aterrizaje, una serie de determinados edificios, etcétera. Son elementos de características especiales y de alguna forma forman un conjunto especializado. Bueno, la naturaleza del impuesto de bienes inmuebles está establecido en el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Recaudación de Haciendas Locales. Es un impuesto directo. ¿Qué quiere decir que es un impuesto directo? Pues lo que quiere decir es que se sucede, que grava la titularidad o el derecho de una propiedad o de un derecho. Entonces es de naturaleza directa. Y luego de carácter real, es de carácter real porque de alguna forma no tiene en cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo. No tiene en cuenta pues cuáles son esas características personales, sus niveles de renta, etcétera. Bien, pues por lo tanto, es un impuesto directo por la simplemente titularidad o derecho de ese bien, y de carácter real. Y luego es exigido por los municipios y de manera obligatoria sin necesidad de acordar su imposición. Es decir, no es necesario que exista una ordenanza fiscal reguladora. Un momento, ahora me están llamando por teléfono.